El día de hoy en la clase de química vamos a ver los que son los enlaces químicos. Los enlaces químicos es nada más que la unión entre átomos o diferentes grupos de átomos. Los tipos de enlaces que podemos encontrar son iónico, covalente y metálico. En el transcurso del año vamos a ver estos tres tipos de enlaces y sus características principales. Lo que corresponde al día de hoy, vamos a identificar los enlaces covalentes, los tipos que existen y cómo nos ayuda el diagrama de Lewis a identificar los tipos de estos enlaces. En los enlaces covalentes se produce cuando el átomo cede o gana electrones. Por ejemplo, tenemos aquí la molécula del agua, tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso expresado en forma, en este modelo planetario, tenemos en la mitad el átomo de hidrógeno, perdón, el átomo de oxígeno y alrededor los átomos de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno, al estar en la primera fila, solo tiene un electrón, mientras que el oxígeno, al estar en la familia sexta, tiene 6 electrones en la última capa. Como vimos la anterior semana, todos los átomos buscan cumplir la regla del octeto, es decir, buscan siempre tener 8 electrones en su última capa. Para ello, para cumplir con ese objetivo de tener 8 electrones en la última capa, buscan asociarse con diferentes elementos. En este caso del agua, este átomo de oxígeno se buscó y se asoció con dos átomos de hidrógeno, de los cuales se podría decir compartió un electrón. Con ello ya logra completar los 8 electrones que necesita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Repito, todos los átomos buscan siempre tener 8 electrones en su última capa. Un caso especial son los gases nobles, los cuales ya tienen 8 electrones en su última capa. Los demás elementos deben buscar siempre con quién unirse para completar los 8 electrones. En la mayoría de casos, esto sucede en los elementos no metálicos. Ahora sí, vamos a ver los tipos que existen de enlaces. Existen tres tipos de enlace covalente. Tenemos el enlace simple, el doble y el enlace triple. Las características de cada uno. En el enlace simple, este de acá, tenemos que solo van a compartir un par de electrones. Y se me olvidaba anotar por acá, al igual que los gases nobles que ya tienen 8 electrones y no buscan más elementos con quien asociarse, el hidrógeno no busca 8 electrones para completar la regla del octeto, sino solamente busca un electrón más. Es decir, en el hidrógeno solo necesita 2 electrones para estar contento, se podría decir. No busca más electrones, solo busca uno más para tener 2 electrones. Eso en el caso del hidrógeno. Volviendo a lo que estábamos antes, en este caso el cloro, voy a subrayar, el cloro tiene 7 electrones en su última capa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Solo le falta un electrón para completar los 8 electrones que necesita. Para ello se une con el hidrógeno, el cual le comparte un electrón. De igual manera, el hidrógeno, aprovechando esta unión, decide también usar un electrón del cloro para completar su regla de 2 electrones. Es decir, justo este par de acá también le sirve al hidrógeno para
completar sus 2 electrones. Repito, el hidrógeno siempre busca tener 2 electrones. Es el único elemento que busca 2. Los demás siempre buscan 8 electrones para completar. Por lo tanto, ahora sí, esta forma de expresarlo es el diagrama de Lewis. Y basados en ese diagrama, también lo podemos expresar de la siguiente manera. Se grafica el elemento, el símbolo del elemento, y se los une con una sola línea. Esta línea representa que comparten 2 pares de electrones. Es decir, comparten 2 pares ambos elementos. El diagrama de Lewis nos ayuda a identificar cuántos pares de electrones están compartiendo. En este caso, comparte un solo par. Y ese es el enlace simple. Ahora vamos con otro caso. En el caso del oxígeno, esta vez el oxígeno buscó otro oxígeno para combinarse. De igual manera, busca siempre tener 8 electrones. Tenemos la representación de Lewis del oxígeno para el primero con color celeste y para el segundo oxígeno con color rojo. Aquí podemos apreciar que tienen solo 6 electrones. Por lo tanto, busca del otro oxígeno usar sus otros 2 electrones. Es decir, justo estos 2 pares de acá están compartiendo los 2 para completar los 8 electrones. Podemos contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y del otro oxígeno se coge 2. Tendríamos 7 y 8 electrones. De la misma manera, este oxígeno usa los otros 2 oxígenos, perdón, los otros 2 electrones del oxígeno de al lado. Y con ello ya completa la regla de 8 electrones. De igual manera, para representarlo, en vez de usar los puntitos del diagrama de Lewis, se procede a usar las líneas que identifican cuántos pares de electrones comparten. En este caso, comparten 2 pares de electrones. En el caso anterior me he equivocado. Aquí no es 2 pares, es un solo par. Aquí son 2 pares. Ya te entendiste bien mal. Por favor, los micrófonos. Ahora sí vamos con el último caso. Se me olvidaba este de acá. Es un enlace doble porque comparten 2 pares. En enlace simple comparten un solo par. En el caso del último ejemplo, es un enlace covalente triple porque van a compartir 3 pares de electrones. Por ejemplo, tenemos el nitrógeno. Tiene 6 electrones, perdón, 5 electrones, que son estos de color celeste. Le falta 3 electrones para llegar a los 8. Por lo tanto, utiliza el hidrógeno. El hidrógeno solo necesita 2. Por lo tanto, utiliza los mismos del nitrógeno para completar su regla. Y tendríamos los siguientes pares que comparten entre nitrógeno e hidrógeno. Y de igual manera, la representación del nitrógeno, que como comparte 3 pares, simplemente se coloca 3 rayas. 1, 2 y 3 rayas. Y esas rayas nos indican que está compartiendo 3 pares de electrones. Nada complicado, simplemente nos basamos en el diagrama de Lewis para saber cuándo es un enlace simple, enlace doble y enlace triple. Repito, en enlace simple, un solo par de electrones comparten. Enlace doble, comparten 2 pares de electrones. Y enlace covalente triple, 3 pares de electrones.
Nada complicado. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No. Listo, vamos a ver con los ejercicios que deben resolver de la tarea. Estos ejercicios vamos a resolver dos aquí, si nos alcanza el tiempo. ¿Cuál de estos dos quieren resolver aquí? Voy a numerarlos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál quieren resolver? De estos 4 vamos con uno primero. De estos 4 ejercicios, seleccionen uno para resolver aquí. Analicen bien y me comentan cuál quieren resolver aquí. El más difícil, dice. Listo, y según su análisis, ¿cuál es el más difícil? Analicen bien, vean cuál es más difícil para ustedes y me dicen cuál es para resolver aquí. ¿Alguien que me mencione cuál es el más difícil para ustedes? Dicen el primero. Listo, vamos con el primero. Mencionaron el primer ejercicio. Voy a copiar aquí. Tenemos el cloruro de berilio. Y listo. Para proceder simplemente deben realizar el diagrama de Lewis de estos dos elementos. Primero con el berilio deben buscar en la tabla periódica a qué familia pertenece. Y luego el cloro. Y dependiendo de la familia sabremos cuántos puntos debemos graficar. Para ello déjenme buscar la tabla periódica. Me confirman si a ustedes les envíe la tabla periódica al grupo de WhatsApp. Sí, pero ahorita no, otros días nos envió. Listo, pero ya tienen el celular. Voy a buscarlo por acá. Me desconecto un rato. Mientras tanto pueden en el celular abrir la tabla periódica y buscar el elemento berilio. Pertenece a la familia 2. Ver, todos a favor. Sí, listen. Listo, no se me carga aquí la tabla periódica. Y el cloro, ¿a qué familia? En la familia 7. Listo, volvemos a ver. Por ahí me notificaron que el berilio pertenece a la familia 2. ¿A familia A o B? Familia A. ¿Y el cloro a qué familia? A ver si nos fijamos bien, el cloro justo aquí. La familia 7A. Es esta de acá arriba, ese número nos indica la familia.
cloro 7A. Como vimos en la anterior, mejor dicho, como vieron la anterior semana, dependiendo de la familia, podemos saber cuántos electrones o cuántos puntitos necesitamos. Entonces, el diagrama de Lewis para el berilio simplemente será 2 electrones. Los voy a representar con una X. Mientras que para el cloro van a ser 7 electrones. Déjenme colocarlos de otro color. Tengo 2, 4, 5, 6 y 7 electrones. Ya tengo el diagrama de Lewis de estos dos elementos. Ahora lo que me falta es combinarlos. Para ello debo fijarme justo en estas partes. Existen unos números pequeños. En el caso del berilio no está escrito, pero se sobreentiende que está el número 1. En el caso del cloro está escrito el número 2 y estos números nos indican el número de átomos de cada elemento. En el caso del berilio solo existe un átomo. En el caso del cloro, por estar acompañado de este número 2 pequeño, nos indica que existen 2 átomos de cloro. Para realizar la combinación debo tomar en consideración eso. Por lo tanto, el elemento que no se repite, que es el berilio, le voy a poner en la mitad y alrededor le pongo el cloro. En este caso, son 2 átomos de cloro. Voy a ubicar en este lado. Un átomo de cloro al lado izquierdo, el otro átomo de cloro al lado derecho. Son 2 átomos por ese número 2 pequeño que está acompañando al cloro. Y procedo con el diagrama de Lewis. En el caso del cloro son 7 electrones. Los voy a graficar con una X. 2, 4, 5, 6 y 7 para el primer cloro. Vamos con el siguiente. De igual manera, el cloro 7 electrones que los represento con una X. Y 7 electrones. Ahora voy con el caso del berilio. El berilio simplemente tiene 2 electrones. Los voy a representar con los puntos. Un electrón acá y otro electrón por acá. Y ahora si me fijo bien, podemos apreciar que el cloro, para completar la regla del octeto, va a usar un par del berilio. Mejor dicho, va a usar uno del berilio en el lado izquierdo y en el lado derecho también va a usar un electrón del berilio. Mientras que el berilio, para completar los 8 electrones, va a usar todos los demás del cloro. Es decir, usa todos estos para completar los 8 electrones que necesita el berilio. En este caso, como podemos apreciar, el berilio, ¿cuántos pares de electrones está formando con el cloro? 4. Cuando hablamos de par, 2 dicen. si recuerden, cuando 2. hablamos de par, son 2. Total son 4, pero cuando formamos pares serían 2. Por lo tanto, la representación para el enlace sería el berilio seguido de 2 rayas y el cloro. En este caso, al estar compartiendo 2 pares, ¿qué tipo de enlace es? ¿Simple, doble o triple? Doble. Correcto, es un enlace doble. Ahí se me olvidaba, enlace covalente doble. O enlace doble.
Y eso es todo lo que deben realizar. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, listen. Espero que haya quedado claro cómo deben proceder a resolver. Primeramente, el diagrama de Lewis, identificando las familias de los elementos. Con ello ya saben cuántos puntitos graficar. Y después de eso, simplemente combinarlo de acuerdo a la fórmula que tiene. En este caso, deben fijarse bien en los números pequeños que acompañan a los elementos. En este ejemplo, el berilio está solo el número 1, por lo tanto, solo se pone una sola vez. El cloro está acompañado del número 2, por lo tanto, dibujamos 2 átomos de cloro. Y se procede a combinar y obtener el tipo de enlace que forma. Y listo, tal vez otro ejercicio. Si tenemos tiempo. Otro ejercicio. El número 3, listen. El número 3. Por ahí mencionan el número El 3. metano, dicen. Vamos a resolver el número 3. Déjenme copiarlo en otra hojita. El número 3 es el metano. La fórmula CH4. Ya vamos con este último ejemplo. Los demás ya les quedan de tarea. El caso del metano. ¿Qué familia pertenece el carbono? ¿Me ayudan, por favor? Vamos a buscar en la tabla periódica. Buscamos dónde se encuentra el carbono. 4. Correcto. Tenemos aquí. Pertenece a la familia número 4, que es este número de acá arriba. Volvemos. El carbono pertenece a la familia 4A. Por lo tanto, va a tener 4 electrones en la última capa y se los representa con 4 puntos. En este caso estoy usando la X para representar estos 4 electrones. Ya tengo el diagrama de Lewis de mi átomo de carbono. Ahora voy con el átomo de hidrógeno. En este caso, el átomo de hidrógeno pertenece a la familia 1A. Por lo tanto, solo va a tener un electrón. Y lo represento con una sola X. Ya tengo el diagrama de Lewis de estos dos elementos. Ahora sí debo ver cómo están unidos. Para ello voy a ponerlo por acá abajo. Me fijo en los números que les acompañan a los elementos. En el caso del carbono solo existe uno. Por lo tanto, solo dibujo un átomo de carbono. Y al lado dibujo los electrones, que en este caso son 4 por pertenecer a la familia 4. A continuación está el hidrógeno. En este caso, como podemos apreciar, tenemos 4. Por lo tanto, lo grafico alrededor. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 y 4. Y con una X los electrones de dicho elemento. En este caso el hidrógeno solo tiene un electrón. Ahora sí procedo a contar o agrupar. El hidrógeno, como les dije anteriormente, solo busca un electrón para completar sus 2 electrones y está a gusto con 2 electrones. Los demás elementos siempre buscan completar 8 electrones. Para el hidrógeno, usa este par de acá, mejor dicho, usa este electrón del carbono. Lo mismo para este de acá y para este de acá.
Como pueden apreciar, el carbono también se beneficia de esa unión y completa sus 8 electrones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Con esta unión, el carbono ya completó sus 8 electrones. Mientras que el hidrógeno con esta unión ya completó sus 2 electrones. Y aquí la pregunta, ¿cuántos pares tenemos formados? 4. Correcto. Tenemos un par, 2 par, 3 pares y 4 pares. En el caso de los enlaces que tenemos, solo podemos completarlos hasta 3 pares. Al tener 4 pares, no existe un nombre definido para este tipo de enlace. Eso ya lo veremos más adelante, qué tipo de enlace es. Pero como conclusión, en este caso tenemos 4 pares de electrones. El tipo de enlace que forma no está todavía definido. Ya que como vimos, solo se pueden formar hasta un enlace triple, es decir, 3 pares. En este caso tenemos 4 pares de electrones. Por lo tanto, el tipo de enlace que forma no podemos definirlo. Esto de acá ya lo veremos más adelante por qué sucede. Como saben, el átomo de carbono es especial. Por lo tanto, recibe un trato especial. Y tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No. Listo, si no hay preguntas, las tareas les quedan este ejercicio de acá, el tricloruro de boro. Y Listen, una pregunta. Los que se repiten, los elementos que se repiten, ¿siempre le ponemos al inicio y al final o alrededor? A ver, perdón. Los elementos que se repiten, ¿siempre le ponemos al inicio y al final o solo alrededor? Ya, los elementos que se repiten, por ejemplo, en este caso el hidrógeno se repetía 4 veces. Por conveniencia se le coloca siempre alrededor. Si solo existen 2, solo va en forma horizontal. Si son más, ya se va colocando alrededor del elemento. ¿Y si son 3, le ponemos al inicio, a la mitad y al final? Claro, formarían un tipo triángulo. Iría en un lado, aquí abajo, aquí arriba y aquí al lado. Ya le hice, gracias. ¿Listo? ¿Alguien otra pregunta? Repito, la tarea les quedaría realizar el 2, que es el tricloruro de boro, y el número 4, que sería el ácido nitroso. Esos 2 les queda de tarea.